La guerra y la paz. Me gusta más la paz que la guerra. La guerra, al igual que cualquier otro tipo de violencia, solamente tiene cabida en el marco de la legítima defensa, pues el estado natural del ser humano es vivir en paz. Dice la tradición judía, el mundo se sostiene sobre tres cosas: la justicia, la verdad y la paz. Eliminar la mentira, eliminar las calumnias, eliminar las ofensas, eliminar los prejuicios hacia los demás, sino todo lo contrario, juzgar por lo que ves y no por lo que te dicen. La cuestión de la paz y la guerra son unos asuntos, digamos, de los más importantes asuntos del día de hoy, en diferentes sentidos de los derechos humanos y temas políticos del mundo. Se discute mucho. Hay algunas doctrinas, o podemos decir ideologías políticas como fascismo, como racismo, como darwinismo social, estoy dando los ejemplos, que ellos siempre hablan de que lo esencial es la guerra. Quiere decir que el correcto es la guerra. Y hay ocasiones en las que nos obligamos a tener la paz. Así hablan. Pero hay algunos otros que hablan de que no, el caso principal y esencial es la paz, al menos en algunas ocasiones que nos obligamos a tener el enfrentamiento y la guerra. El Islam apoya esta idea. Para poder tener paz, debemos buscar el camino del diálogo. Jamás se debe agotar el diálogo en una sociedad que procura ser signo de paz. Porque la guerra no soluciona nada. La guerra siempre crea destrucción y muerte. Con la guerra nadie gana. Todo el mundo pierde con una guerra. Y eso lo sacamos en un propio hogar, en una propia familia. Cuando hay un divorcio terrible y doloroso, todo el mundo pierde. Ahí no gana nadie, porque todo es una guerra. Y las guerras no queda nada bueno, no queda nada positivo. La guerra es signo de muerte, de destrucción. Y por eso no podemos ni siquiera pensar en la guerra. Es una realidad. Y los grandes beneficiados de una guerra son los de la industria bélica, que son los que producen a montón para que otros vayan a matarse y a destruirse. Pero la guerra es la sinrazón de una sociedad. Y es el último camino, la última alternativa que tiene un pueblo o un mundo. Las experiencias de los que vivieron la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pues lo saben, los países de Centroamérica que durante tantos años vivieron guerras civiles. O sea, ¿qué quedó? Nada, pura destrucción y pura muerte. En Colombia, la cercanía en la guerrilla y el ejército, ¿qué quedó? Pura destrucción. Hasta que se dan cuenta que lo único viable es el diálogo para superar las diferencias y así ser constructores de paz. Y la paz es necesaria. ¿Acaso la guerra y la paz tienen los valores o antivalores esenciales
absolutamente esenciales. Quiere decir, la guerra por sí es contra un antivalor. ¿Acaso la paz por sí es algo de los valores o no? Dependiendo de la situación, dependiendo del caso, se cambia el valor. Una vez la paz es valor, en alguna otra situación es antivalor. ¿Acaso el valor de la paz y la guerra son iguales? Nosotros pretendemos en el Islam que el más esencial, más profundo base para tener la paz mundial es el monoteísmo, es creer en la unicidad de Dios. Si nosotros hacemos reinar la justicia, hacemos reinar la verdad y lograremos como consecuencia natural la paz, y no hablaremos de guerra, sino hablaremos de amor. La guerra y la paz son dos términos paradójicos. Algunos dicen para que haya paz debe existir una guerra, pero es infame escuchar eso. ¿Por qué? Porque lo último que debe apostar un ser humano es a la guerra. Debemos apostar siempre por la paz. El Islam apoya esta idea. El Islam es una doctrina, es una ideología que cree en que el esencial es la paz y hay que manejar todo el mundo según la paz o a favor de tener la paz y convivencia entre los pueblos, pero hay ocasiones en las que se obliga a enfrentarse contra injusticia, contra opresión, violencia, malconducta y hacer alguna guerra. Sabemos que todas las discordias, enfrentamientos, conflictos entre diferentes tipos de la gente, de los pueblos, se refiere a las diferencias que se sienten por la raza, por el color, por el idioma incluso, por la cultura, diferente cultura, ¿sabes? Todas estas diferencias son cosas que causan que la gente piense que yo soy mejor que otro, que yo tengo el derecho, el otro no tiene, yo tengo esto o el otro no tiene, incluso equivocadamente en caso de las religiones, en algunos casos. Si podemos buscar unos caracteres en comunes entre todos los pueblos del mundo, por los que se pueda llegar al acuerdo, ahí es donde podemos tener la convivencia, ahí es donde podemos ver la paz mundial. Nosotros tenemos que buscar la paz. Dice el rey David, busca la paz. Y si no consigues la paz, persíguela hasta que la encuentres. Esa es una labor que debe de realizar el ser humano. ¿Cómo se logra? Se logra a través de la educación. Eliminación del odio. Eliminación de
las injusticias. Si uno elimina el odio y uno elimina las injusticias, uno logra esa paz. Pero esa paz tiene dos etapas. Primero, uno tiene que buscarla dentro de sí. Una persona que no vive en paz no puede educarla hacia la paz. Una persona que lo que irradia es guerra, odio, o lo que transmite es odio. El ser humano debe recibir esa educación porque Dios es paz. Uno de los nombres de Dios, Dios tiene varios nombres. Uno de los nombres de Dios es Shalom, es paz. Es esa palabra mágica que el pueblo judío utiliza. Nosotros queremos paz con nosotros mismos, queremos paz con nuestros semejantes. Y cuando tienes paz contigo mismo, entonces puedes lograr la paz con los demás. Las religiones siempre hacen propuestas para el diálogo y para buscar caminos de conciliación, de negociación que les ayude a superar los obstáculos que impiden la fraternidad, la paz y la concientización de los diferentes líderes en los diferentes momentos. Entonces la religión se presenta, o los hombres de religión, los hombres de fe, como una alternativa, diciendo, mira, aquí la opción, y desde la perspectiva católica, siempre la diplomacia católica, de perspectiva del Vaticano, es apostemos por el diálogo. De lo último que se debe hablar aquí es de un enfrentamiento bélico, de un enfrentamiento entre los pueblos. Buscamos las alternativas y qué es lo que más conviene para uno y para el otro, y negociar. O sea, yo apuesto por esto, yo apuesto por esto, yo cedo aquí, tú cedes aquí, y la iglesia hace de mediadora en esos conflictos. Y siempre lo ha hecho de la manera más digna, como siempre lo ha hecho la iglesia en esas diferencias que existen, sobre todo de límites, sobre todo que hay en las naciones, sobre todo problemas limítrofes. De allí siempre ha sido mediadora y lo ha hecho, gracias a Dios, muy bien la iglesia en esos aspectos. Ha cumplido bien con su rol de mediadora y signo de paz para el mundo. Cuando se llega a la guerra es porque nuestra sociedad está podrida, no tiene otros valores ni principios y piensa que solamente la guerra le va a solucionar los problemas. Encontramos hoy por hoy pura destrucción en el norte de África. Y tú dices, ¿a qué se debe eso? La guerra no soluciona nada. Destrucción, muerte, desplazados, refugiados, pero no soluciona nada. Es la gran tragedia que sigue marcando la humanidad, la guerra. La paz verdadera es la que procura el bienestar de todos. La paz verdadera se da cuando en nuestro mundo todo el mundo tiene medicina, todo el mundo tiene un hospital, todo el mundo va a la escuela, todo el mundo tiene comida, todo el mundo tiene derecho a desarrollarse y a crecer libremente. Allí hay paz. De lo contrario no existe paz. Mientras haya en el mundo un niño que pase hambre, allí no puede haber paz. Mientras haya en el mundo alguien que no tenga cómo tener un tratamiento para superar el cáncer, pues no puede haber paz. Entonces, la paz se construye a través de la justicia. De lo contrario, no puede hablar de paz. La guerra es consecuencia ¿de qué? De no haber paz, de los odios, de las injusticias, de las enemistades, de las mentiras. Eso crea guerra. Cuando dos personas se enfadan, hay una guerra entre ellos. Nosotros tenemos que buscar a levantar la bandera de los valores fundamentales, la justicia, la verdad y la paz. Esos son los valores que uno tiene que predicar, no mentir, bajo ningún concepto, mentir. La mentira, eso va en contra de lo que es la esencia
de Dios, porque Dios simboliza la verdad y predicar la mentira significa ir en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es el diálogo, buscar a conversar, buscar a educar hacia la paz, mas no hacia la guerra. No enseñarle a un niño de 5 años a levantar una pistola o una ametralladora. Eso es inaceptable. Es inaceptable que un niño lleve un rifle. Tiene que llevar un libro, tiene que llevar un pedazo de pan, tiene que llevar un amor. Eso es lo que tiene que desarrollarse un niño a los 5 años. Entonces hoy en la sociedad moderna se educa a todo lo contrario, al revés. Se educa hacia la guerra. Entonces el judaísmo quiere paz. Ahora, siempre dentro de la legítima defensa. O sea, tú no me vas a matar y yo me quedo indefenso. Como que metieron a 6 millones de judíos en los campos de concentración, en cámaras de gas, y el mundo se quedó pasivo, indiferente, y no pasó nada. Entonces, ¿así queremos ser humanos? No, así no puede ser. El ser humano tiene derecho a defenderse. Solamente si van a buscarle a matar. Si te van a matar, levántate y defiéndete. Pero por el contrario, judaísmo predica la paz. La paz es el nombre de Dios y es lo que debemos de difundir en nuestro alrededor. Y nuestra sociedad no está preparada, no recibe conceptos, no recibe esos valores de paz, no recibe esos valores de reconciliación, no recibe esos valores de amor, no recibe esos valores de entendimiento. Son mensajes totalmente distintos a los que yo estoy diciendo en estos momentos. Lo religioso no puede llevar a la guerra y a la muerte. Dios no quiere guerra, Dios no quiere muerte. Dios lo que quiere es la paz y la unidad, la verdadera fraternidad entre los pueblos. Dios no quiere la guerra entre Israel y los palestinos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que Israel y Palestina puedan convivir como estados independientes y autónomos en una misma realidad. Pero no se puede querer disfrazar como un problema religioso lo que no es religioso sino político, con intereses de lado y lado, de un mundo bipolar que busca intereses por un lado y por el otro. Entonces por eso no se ha podido sentar ni palestinos ni israelíes para buscar una solución pacífica a este problema que ya lleva más de 50 años en el Medio Oriente. Entonces el problema es político, no es religioso. Personalmente pienso que las instituciones internacionales, aunque creo en ellas, en los últimos años han sido instituciones hipócritas y falsas, que se unen al mejor postor, al que mejor me trate, con este me hago un aliado, o peor aún, me hago cómplice de su barbarie. Entonces, la ONU, la OEA, la UNESCO, la OTAN han perdido la perspectiva para las cuales fueron creadas. Y realmente se han convertido en un signo de perversidad y de muerte en lugar de un signo de respeto a la dignidad de los pueblos. De tal manera que han jugado un rol hipócrita y falso, donde se pide que vuelvan ellos al origen por el cual fueron fundados. Creer en que el Creador es el único creador del mundo, que todos pertenecemos a Él. Creer en el inicio de la creación, que todos venimos de parte de Dios. Creer en el único retorno de todos nosotros, que es hacia otra vez Dios, hacia Dios. Como se dice en el Corán, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Todos somos de Dios y todos regresamos hacia Él. Si podemos hacer conocer a la gente estos puntos esenciales de la unicidad, podemos lograr la paz mundial. Si podemos hacer entender a la gente lo que dice el Corán en Surah Hujurat, las habitaciones privadas, que todas las diferencias de color, de raza, de idioma,
de pueblo son solamente para facilitar la vida. Entonces podemos pretender decir que el Islam verdadero es lo que habla de la paz, no de la guerra. Habla de convivencia, no de separación entre los pueblos. Bueno, el primer llamado es a los pueblos, a las naciones, a los grandes líderes, que piensen en sus pueblos, en sus naciones, en lugar de sus intereses personales. Porque aquí muchas veces juegas el interés personal y lo que se quiere es que se piense en el bien común, en el bien de los pueblos, en el derecho de las naciones y que piensen en la gente. La guerra jamás será una solución para ningún país. La guerra siempre es un signo de destrucción, de muerte, de acabose, un signo donde reina la nada. Y eso no puede ser. Apostemos siempre por la vida, apostemos por la paz.